ahorro. ¿Quién recoge el guante ahí? Vamos por eso. Mira, como comentábamos hace un rato y en distintos programas anteriores, como las viviendas van subiendo cada vez más de precio, es súper difícil juntar el pie. Sí, pues. Mira, para colocar un ejemplo, antes de eso quería complementar algo que dijo Felipe, que es re importante. Los bancos te prestan el 25% de la renta, es decir, si la renta era 1.000.000, tu dividendo máximo no puede ser 250.000 pesos, pero además colocan otra restricción que es que no te prestan en general más allá de 45 veces tu renta, ¿ya? Y en algunos casos hasta el 50% de tu renta. Eso quiere decir que si ganas 1.000.000, la restricción es que no vas a poder pagar más de 250.000 pesos y te van a prestar entre 45 y 50 millones. Oiga, pero espérese un ratito, pero ¿qué nos compramos con eso? Bueno, o sea, bueno. ¿dónde? Dígame usted dónde. Bueno, Cuénteme. ahí con nosotros acá... Oye, como miren, esas casas que hay en Japón, así que son como que cabe una persona y listo. El señor abogado y este humilde servidor están acá para contarles las situaciones y para darles soluciones, porque Felipe les va a explicar la posibilidad de complementar renta, que es una de las alternativas que hoy día estamos utilizando para resolver esto. Pero mira, vámonos al ahorro. ¿Cuánto creen ustedes que debiera ahorrar una familia para comprarse una casa? Al mes, ¿qué porcentaje de la renta? A ver, ¿cuánto de nuevo la pregunta? Como, a ver. ¿Qué porcentaje de tu renta debieras ahorrar para comprarte una casa o un departamento? ¿En un mundo ideal? En el mundo real. ¿Un quinto? Pucha, ideal. Si usted me pregunta ideal, para no tener una deuda salvaje, qué sé yo, 50%, pero ¿quién puede eso, pues? ¿Un quinto de tu sueldo? Nadie. Mira, ¿Un quinto de tu ingreso? La Raquel Argandoña. Ella dijo el otro día, ella ahorró el 80% de su... Ella decía que ponía el 80%. Algo así, ahorró durante... Bueno, pero es que ahí el dicho clásico, la que puede, pues. Fíjense que nosotros, independiente de la realidad económica y la situación actual, somos malos para ahorrar. O sea, ese es un dato de la causa que los chilenos somos malos para ahorrar, por eso que no nos gusta el tema del FP, porque no nos gusta el ahorro forzoso. La verdad que si uno es disciplinado y sistemático y ahorra un 10% de su renta, lo que implica sacrificio, o sea, o quiero casa o quiero viaje, o quiero casa o quiero auto, tengo que tomar decisiones. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede construir el ahorro. Alejandro, solo un paréntesis, aunque parezca majadero, ¿no? Pero evidentemente uno trata como de hacer una ayuda, ¿no? Para entendiendo la realidad del país. Y lo cierto es que acá en Chile la capacidad de ahorro es muy baja, los sueldos son muy bajas, no es que no haya voluntad de ahorrar. En un mejor escenario todos quisiéramos ahorrar un poquito para alguna cosa. Mira, no se puede. Eso es verdad. Es difícil, es muy difícil. Es difícil, yo estoy de acuerdo con eso, pero si uno recorre la historia económica de Chile con los años de bonanza, tampoco ahorramos. Cuando las cosas no eran tan caras, cuando las propiedades costaban la mitad, o sea, culturalmente no tenemos esa tendencia para el ahorro. Mi padre me decía la otra vez, oye, en nuestros tiempos nosotros ahorrábamos. Yo le decía, mira viejo, en tus tiempos no gastaban porque no existía el retail y no existían las tarjetas. Perdón, en los tiempos de tu padre nadie se compraba una casa, no había plata. Los que se compraban, los que tenían eran los y no mínimos. había en casa. Mira, vamos al ejemplo. Supongamos una vivienda... Bueno, la salud no era privada y otras cosas, digamos. Claro. Supongamos una vivienda que cuesta 3.000 UF, que anda más o menos dentro del promedio de la vivienda. Si el banco te pide un 10%, y suponte que tú tienes, porque has ahorrado durante varios años, 150 Oiga, perdone, ¿me puedo acercar? Es que sabe que de lejos lo estoy viendo también. Los años. Vamos. Tengo que mirar mejor porque de lejos no le estoy entendiendo mucho, a ver. Y yo de cerca tampoco lo veo mucho, pero bueno. Mira, suponte que estamos pensando... Oiga, doctor Bolsillo, somos dinamita los dos. Oiga, supongamos el caso de Francesco, ya hemos dicho que Francesco, 32 años, joven, buena pinta, buen champú, buen califón, tiene 150 UF, que las ahorró durante sus 7, 8 años de edad. ¿Qué pasó? Aquí hace referencia con ese concepto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con Francesco, joven, buena pinta, buen champú, buen califón. ¿Qué marca es tu califón, Francesco? Yo le voy a decir una cosa. A ver. Pero bien sincera. Dígalo. Yo tengo la impresión de que el doctor Bolsillo tiene una obsesión conmigo en particular justamente por estas cosas. Hay algo de mi imagen, doctor, que a usted le parece extraordinario y lo dice en talla, pero es real. Es verdad, porque no ha pagado el piso, Francesco. Lo voy a soltar cuando lo pague. Bueno, mira. Después me cuenta lo que usted quiera imitar y yo lo ayudo. Bueno, Francesco, pero por siéntete... poquito, Mónica Suma, para mejorar las UF que tengo ahí. Francesco, siéntete interpelado porque tú eres el ejemplo que está poniendo acá. Mira, Francesco, que tiene 32 años, ha juntado 150 UF. Juntó 100, dejó 50. Ojo que la plata del retiro de la FP
destinar una parte a la vivienda es un destino súper noble y súper digno. Entonces hay personas que todavía lo tienen. Pero Francesco tiene que juntar 300 UF porque el banco le pide el 10%. Póngale el tiro precio a las 300 UF para entender. UF. ¿Cuánto es eso más o menos? Pues? ¿Ya? 300 UF, para que tengamos una idea, son 9 millones de pesos. Exacto. Es harta plata. Y aclarar, doctor Bolsillo, que hoy en día los bancos están pidiendo el 20%. El 15, el 20 va cambiando, pero con el 10% uno ya puede entrar a conversar. El otro día hablábamos del tema de la UF. Imagínate que 300 UF de enero del 2021 a enero del 2022, por el valor de la UF son 600 lucas de diferencia. Las mismas 300 UF tenés que tener 600 lucas pero no nos deprima más, por favor, si tratamos de solucionar pero es que aquí estamos para darle soluciones. Pues. Ojo, yo les estoy contando el escenario. Doctor, porque lo bueno que tiene buenas noticias para contar, ¿no? Mira, espérate, cuando tú quieres dar una solución... Pero déjenme hablar, porque estoy como el alcalde Javier. No me ha pedido disculpas todavía, Mauricio. No, perdón. Miren, cuando uno da soluciones, tiene que dar soluciones acorde al problema. Entonces primero hay que contar el problema para que damos soluciones y no tiremos ideas. Entonces. A Francesco le faltan, tiene 150, le faltan 150. Como las inmobiliarias hoy día están más complicadas porque las ventas se cayeron, porque hay mucha gente que no puede comprar porque no tiene hipotecario, están más llanas a dar facilidades. Perdone, de nuevo, ¿cuáles son las que están las inmobiliarias? Los vendedores de departamentos, las empresas. En general, los vendedores de departamentos, ¿ya? Entonces, ¿qué podría hacer Francesco? Va donde la inmobiliaria y negocia, afirme dos condiciones. La primera, te pago el pie en 36 cuotas, las 150 UF que me faltan. ¿Cuánto le va a salir a eso a Francesco? 4,2 UF, aproximadamente 130.000 pesos al mes, durante 3 años, para que logre juntar las 150 UF que le faltan más las 150 que tienen. O sea, Francesco al momento de la promesa va a tener que entregar un buen turro de cheques para ir pagando mensualmente ese pie. Y ahí vienen algunas alternativas. Hay varias inmobiliarias y si no les dan el dato, ustedes presionen y negocien, que lo que hacen es congelar la UF. Entonces yo congelo la UF hoy día en 31.000 pesos para los próximos 36 meses. Y eso se deja, señor abogado, eso se deja por contrato. Documentado, queda firmado la promesa y queda documentado generalmente en cheques. Se le entregan los cheques firmados a la inmobiliaria y ellos los van cobrando periódicamente cada mes. Qué susto igual, pero es que me está dando susto. No, pero es que tú tenés que jugártela, porque lo que pasa es que si Francesco no hace esto y espera los 3 años, las propiedades en 3 años más, ¿cuánto van a costar? Francesco. Sí, quisiera hacer un comentario también con respecto a la estrategia de cada uno, porque si es para una inversión, muchas veces, claro, las propias reglas de oferta que te dan las inmobiliarias son muy buenas, porque tú lo que buscas es que el día de mañana ese departamento se arriende y se pague solo, el famoso que se pague solo. Pero cuando es para ti, yo tengo la impresión, doctor, que es bueno siempre recomendar que al margen de que sea un 10 o un 15% de pie, si se puede, si es que se puede, tratar de juntar mucho más que eso. Sí. Porque te da más seguridad financiera el día de mañana. Porque ¿qué pasó en Chile, como en otros países? Que fueron tan fáciles las posibilidades de comprar muchas veces una casa propia, que le ponías tan poquita plata al pie, que después tenías problemas económicos y se acababa la cosa, porque te quedaba muchísimo por pagar. Entonces yo tengo la impresión de que igual es bueno, si están pensando ustedes en comprarse algo para ustedes, es necesario, si es que se puede, ir más allá de las condiciones que te da el banco. Francesco tiene toda la razón. Hace muchos años atrás lo que se recomendaba y lo que se hacía era que los bancos te financiaban el 75% del valor de la vivienda y tú tenías que poner el 25%, pero era una realidad en la cual las viviendas costaban mucho menos, entonces tú podías juntar con cierta facilidad el 25%. Entonces aquí hay que conjugar estas dos cosas, lo que dice Francesco, que es lo ideal y es lo recomendable, ojalá tener el 20, el 25%, y lo que le pasaba mucho, claro, que como María Alejandra con suerte tiene el 5%. Entonces sigamos. Sugerencia, aquí podemos ver para un montón de casos distintos, pero una persona que tiene esto y no sabe qué hacer, negocie con la inmobiliaria, negocie el máximo de cuotas y que las pague en pesos. Tenemos el ahorro previo, avanzamos por eso, rápidamente por esos datos que están rápidamente en pantalla. Hay que negociar el pie mínimo con cuidado, ojalá, como dice Francesco, tener más del 10 porque te pueden cambiar las condiciones. Póngase acá, doctor Bolsillo. Sin chocar. Ya dijimos negociar con la inmobiliaria, conocer los diferentes subsidios. En general los subsidios de compra de vivienda, el DS19, el DS40, hay varios, están en www.mimbu.gov.cl. Y lo otro, evaluar bien las compras en verde y en blanco. Tienen ventajas. Las ventajas es que tú congelas el precio, tienes facilidad de pago del pie y evidentemente que está el riesgo de
de la pega, ¿no es cierto?, de que cambie las condiciones de tasa, y ahí hay que evaluar la compra con cierta... ser conservador, Estupendo. No simular los créditos al 2%. Oye, habíamos hablado de factores clave que va a ir desglosando cada uno de nuestros expertos. Ahora tenemos que ir con señor abogado Felipe Bernier. Hablamos del ahorro, lo explicó muy bien ahí doctor Bolsillo. Tenemos un segundo concepto que entiendo que va a aparecer en pantalla para que lo pueda ir desarrollando el señor abogado. Sueldo versus valor de la vivienda. De la vivienda. Ya echamos el ahorro a la cajita de la casa, ¿cierto? Porque en definitiva, la casa, estos son los elementos que necesitamos conjugar para poder adquirir la vivienda. Pasamos al segundo, que es sueldo versus valor de la vivienda. Ya hablamos sobre esto, entonces vamos a hacer una recapitulación. Que básicamente es lo que en parte Alejandro decía. Lo que nosotros tenemos que siempre tener presente es que la institución financiera a la cual nosotros vamos a recurrir para que nos preste este crédito hipotecario no nos va a prestar más allá de un monto que nos permita pagar menos del 25% de nuestros ingresos líquidos. En el ejemplo que ya explicábamos, una persona que gana 1 millón de pesos, y quiero ser insistente en esto, yo sé que la media de las personas en nuestro país no ganan esa cifra, pero sirve para el ejemplo. Nosotros no deberíamos pagar más allá de un 25% de ese millón, que son 250 lucas de dividendo, ¿ya? Y eso lo tenemos que tener presente para sacar el cálculo, ¿cierto? En definitiva, si es que vamos a pedir un crédito a 20 años, tenemos que empezar a hacer la división, ¿cierto? Por 20, luego por 12, que son la cantidad de meses, y ver en definitiva si es que nos va a alcanzar el dividendo asociado a nuestros ingresos. Vamos a pasar al tercer elemento que ya necesitamos. Ya echamos el segundo, ¿cierto? A la cajita, sueldos versus valor de vivienda, ya tenemos 2 elementos. El tercer elemento es el crédito hipotecario, ¿ya? Acá ya hablamos un poquito respecto a eso también, hablamos respecto a cuáles son los requisitos del crédito hipotecario, pero particularmente me quiero detener en la conversación que tuvimos hace un ratito atrás con María Alejandra, ¿cierto? Sí. Porque creo súper importante y relevante que no confundamos conceptos. Oye, ¿ya? Mucha gente cree eso, ¿eh? Mientras que uno termine de pagar el crédito, eso es un mito. Es del banco, no es mía esa casa. Eso es un mito que lamentablemente ronda hace muchos años. Yo creo que incluso las instituciones financieras de cierta manera han dado pie a que ese mito se divulgue, ¿cierto? Claro, porque en definitiva nos hacen creer que la casa no es nuestra, sino que le pertenece al banco. Y vamos a ser súper claros. Desde el momento en el cual yo accedo a un crédito hipotecario a una institución financiera, ellos me van a prestar el dinero, ¿ya? Pero la casa, la propiedad, nosotros vamos a firmar la escritura de compraventa en un notario. Ojo con esto también, súper importante, porque lo estuvimos conversando hace unas semanas atrás. Las compraventas de casas, de departamentos, de terrenos, etcétera, se firman y se suscriben en un solo tipo de documentos, que son escrituras públicas en notarías. Si alguien me quiere vender una casa con una firma simple en un contrato, eso no es factible. Ya eso usted tiene que saber desde ya que hay una irregularidad en eso. Las casas se compran o venden por medio de la suscripción de una escritura pública en notaría, y posteriormente hay un trámite súper importante que podríamos decir ahí es cuando se concreta la compra o la venta, que es concurrir con la escritura firmada al conservador de bienes raíces competente, y el conservador hace la inscripción. Va a inscribir, en el ejemplo pensemos que yo estoy comprando la casa, en el registro de propiedades del conservador va a inscribir esta casa le pertenece a el señor abogado, así tal cual. Pero al ladito de esa inscripción va a notar que además esa inscripción, esa propiedad está grabada con una hipoteca que le pertenece al banco. ¿Cómo se llama tu banco, Mauricio? ¿Te acordás la otra vez? Whatever. Banco Whatever. Pelotillehue. Va a inscribir al ladito entonces la hipoteca, que no es más que una garantía. Como yo les decía hace un ratito atrás, en la eventualidad de que nosotros le dejemos de pagar una cuota al banco, el banco, como tiene esa garantía, rápidamente va en un juicio, embargar la casa, rematarla, y con la plata que alcance el remate va a poder pagar. Pero no nos confundamos, la casa es nuestra a tal punto que nosotros la podemos vender cuando queramos. Lo que ocurre es que si tiene un crédito hipotecario que estamos pagando, el banco va a ser el primero en pagarse. Ahí yo quiero hacerte, tú tienes toda la razón, señor abogado, porque lo que yo entiendo de María Alejandra, el concepto de María Alejandra yo lo entiendo. Ella dice, bueno, si al final del día yo no puedo pagar, pierdo mi casa, pero tiene razón el señor abogado por lo siguiente, María Alejandra, si es que nos estás viendo, o a muchas María Alejandra que se están haciendo la misma pregunta. Porque ¿qué es lo que ocurre? Tú te compraste la casa a, pongámosle, 100, y resulta que hoy día vale 200, y a veces puede valer más, porque las casas van subiendo, por eso muchas personas se llama plusvalía, dicen que si hay algo bueno que hacer, si usted tiene las posibilidades de comprarse bienes raíces, porque en general, sí o no, la plusvalía. Tiene buena plusvalía. Entonces, no tienes plata para seguir pagando el dividendo, entonces tú dices, voy a tener que me la van a rematar la casa, pero cuidado, tú puedes vender tu casa, ganar esa diferencial. Exacto, los años que pagaste, en el fondo más lo que se avalúa la casa. Y eso te permite, ¿no es cierto?, pagar al banco y en una de esas, ojalá, quedarte con un remanente. Sí, ¿sabes qué, Mina? Súper importante, si es que ya estamos en esa situación en la cual el banco ya probablemente nos demandó por el crédito hipotecario,
tomar cartas en el asunto, ojalá de manera temprana, porque si la propiedad ya está embargada, la verdad es que ahí ya no la podemos vender. ¿Por qué? Por ley, las casas que están, las cosas en general, nos pueden embargar cualquier tipo de cosas, que están embargadas por decreto judicial, nosotros ya no las podemos enajenar, vender, transferir. Ese es el concepto técnico, enajenar. Así que tenemos que hacerlo rápido, apenas nosotros ya sabemos que tenemos el problema para poder con tiempo vender la propiedad. Señor abogado, último punto. Pasamos entonces a la escritura pública. Ya hemos echado entonces 3 elementos esenciales para poder adquirir nuestra vivienda propia, ¿cierto? Y pasamos al último punto, que es la escritura pública. Yo se los decía recién, la verdad es que la escritura pública es el instrumento, el documento que tenemos que suscribir, firmar para nosotros poder comprar la casa. Documento que posteriormente se va a inscribir en el conservador de bienes raíces. ¿En cuál conservador? Porque hay distintos. En el competente, en el que corresponda al domicilio. Pero antes de este elemento, que de hecho tenemos algunos requisitos o elementos que fijarnos a la hora de firmar una escritura. Hay que considerar que en ese último trámite hay que pagar esta platita también, ¿no? Claro. Ya pagué, ya se pedí el crédito y después ya ahora tiene que... Vamos, yo les decía, plata. El notario va a cobrar sus lucas, que generalmente es un porcentaje asociado al monto total del valor de la propiedad. Sí. Y el conservador de bienes raíces también nos va a cobrar un impuesto por la inscripción. ¿Pero por qué tanta plata? Son impuestos que se pagan. Y el banco también te cobra, ¿no es cierto? No, el banco no, pero nosotros por el hecho de prestarnos un crédito, nosotros tenemos que pagar un impuesto, ya que es el impuesto asociado al mutuo, al contrato de mutuo. Ya que eso también es un porcentaje que va asociado al monto total del valor de la propiedad. Ya, así que hagan todas esas averiguaciones previas para poder... Oye, pero nos cobran por todos lados. Oye, nos cobran por la puerta de la casa. Bueno. Oye, de todas maneras, solo para terminar, muchachos, escuchaba atentamente al doctor Bolsillo que decía y hacía relación a esta instancia previa a la compra, que es la promesa de compra-venta. Sí. Y hoy en día, lamentablemente, las condiciones de muchos que a lo mejor pensaron en pagar un pie durante 3 años y firmar y pedir el crédito hipotecario después de 3 años, les cambian las condiciones. Nosotros recién vimos los requisitos del hipotecario, que era por lo pronto tener pega, pues si no tengo pega, el banco no me va a prestar el crédito. Es que es verdad lo que dices tú, Felipe, lo hemos visto en reportajes sucesivos, que después de la pandemia las personas quedaron sin trabajo y todo ese contrato que se había firmado ya no se puede cumplir. ¿Y saben qué es lo grave de todo esto? Que la promesa establece una multa, que dice que si yo como cliente de la inmobiliaria me arrepiento, la inmobiliaria se va a quedar con el 10 o 20% del valor total del departamento. Y hoy en día son muchas las personas que están atravesando ese problema. Sí. Pero ya hay una solución. ¿Por qué? Rápidamente. La relación que existe entre una persona que quiere comprar una casa y una inmobiliaria no es una relación distinta a la que nosotros podríamos tener, por ejemplo, con el retail a la hora de comprar un televisor. Eso se marca dentro del contexto de la Ley de Protección al Consumidor, algo que lamentablemente durante mucho tiempo nadie alegó. Sí. Pero hoy ya hay personas que, asesoradas por abogados, han alegado, y las inmobiliarias no nos pueden retener ningún tipo de multa ni cobrar ningún tipo de multa, porque nosotros firmamos un contrato de adhesión. No tenemos absolutamente ninguna posibilidad de dialogar o discutir las cláusulas de ese contrato. Y las cláusulas que nos imponen a título de multa son cláusulas abusivas, por ende ese contrato es nulo y la inmobiliaria nos tiene que devolver chin chin todo lo que le pagamos. Bien, pues